Bienvenidos, bienvenidos a todos. Aquí hay un grupo muy interesante conectado en este momento, pero también hay un grupo que nos escucha posteriormente, dado que ponemos nuestros temas de nuestra clase en YouTube para compartirlo. Bienvenidos, bienvenidos a todos y también muchas bendiciones a quien está escuchando nuestro tema en esta serie, en este podcast de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Bienvenidos al capítulo 15 de Apocalipsis, que ya nos sitúa en una escena. El capítulo 15 es la antesala, es un capítulo corto, pero es una antesala a lo que viene a continuación. Hasta aquí el Eterno abrió la misericordia, llama a su pueblo, permanezcan fieles al Mesías Yeshua, a la Torá, envía eh, los mensajes a través de la apertura de cada sello, que implica que el Mesías Yeshua tiene el, el rollo que es el soberano sobre la tierra dado por el mismo Eterno. Y después vienen las trompetas que ya vimos, se levantan los dos testigos, hay una guerra cósmica eh, entre las dos simientes, que como Jairito siempre nos ha enseñado, parte de Génesis 3:15, pero aquí este capítulo marca un hito de lo que viene a continuación. El Eterno está a punto de derramar toda la ira. Aquí estamos a punto de ver cómo el Eterno se levanta de su trono y se derraman sobre la tierra toda su ira. Y aquí lo veremos a partir del capítulo 16, capítulo 17 y 18, con la condenación de la gran ramera de la Babilonia espiritual, la venida del Mesías y pisotear a sus enemigos en el capítulo 19 y el destino final con el milenio y el postmilenio con el descenso de la Nueva Jerusalén. Así que hasta aquí el Eterno está llamando a su pueblo. A partir del capítulo 15, como veremos, se cierra una puerta. El templo se llena de humo y nadie puede entrar ni salir. Todo ha sido hecho. Así que esto marca un hito. Y dentro de ese hito aparece algo precioso. Aparece un cántico que tú y yo lo cantaremos cuando el Eterno haga la redención completa. Así que lo hemos llamado así, el cántico antes del juicio final. Esto es el capítulo 15 de Apocalipsis y lo llamamos como el nuevo éxodo y el cierre del santuario. Se cierra el santuario en Apocalipsis 15 y arranca a derramarse la ira del Cordero, la condenación de la gran ramera y sus juicios finales. Aquí encontramos en el versículo 1, dice Juan, dice que vi en el cielo otra señal, otra señal. Recordemos que él está en la escena celestial. Y esta escena, como lo vemos aquí, él la llama que es una escena grande y admirable. O sea, no es pequeño lo que Juan está viendo. Él lo describe como grande y admirable. O sea, algo se viene sobre la tierra, dice Juan, justo antes de la venida del Mesías. 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, las cuales consuman la ira de Dios. La palabra en griego para plaga tiene el mismo significado que en hebreo. Pleje implica un golpe. Me gusta mucho esa traducción. De hecho, en hebreo, la traducción de plaga también es golpe. Cuando el Eterno derrama sus plagas sobre Egipto, sobre el faraón, estaba dando un golpe. ¿A quiénes? A sus dioses. Le estaba golpeando a cada uno de los dioses que había allí en Egipto. Y también antes de la liberación del pueblo de Dios, eh, en este tiempo, el Eterno también va a derramar unos golpes sobre los dioses que hay hoy en día en este mundo. Así que aquí vemos también la palabra eschatas, que implica últimas, y la palabra eteleshte, que implica completar o consumar. Es decir, no son plagas iniciales, son la
culminación. Lo que nos está diciendo es que son los golpes finales, lo que viene a continuación en el capítulo 16, los golpes finales del Eterno en contra de los dioses de este mundo que están personificados en un dragón que está lleno de ira, sabe que le queda poco tiempo, ya lo hemos visto, 3 años y medio, y crea una obra maestra, dos bestias, una primero que nace de naciones, eh, tiene personificación de los reinos anteriores, Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, una herida con una cabeza con una herida de muerte y un falso profeta que le acompaña, que hace maravillas y que crea un sistema para que todos le adoren, para que nadie pueda comprar ni vender si no tiene esta marca de la bestia. Así que dentro de eso, el Eterno derrama su ira para golpear a este sistema y a quienes le siguen. Aquí Juan ve algo muy interesante en el versículo 2. Dice que también, aparte de esa gran señal de los 7 ángeles a punto de derramar las 7 copas, Juan ve como un mar de vidrio, esto ya lo habíamos escuchado antes, como un mar de vidrio, pero aquí lo ve mezclado con fuego. Recordemos que el mar de vidrio en Apocalipsis capítulo 4, Juan lo ve justo al frente del trono del Eterno. En Apocalipsis 4 eh, dice, dice el versículo 6: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Quiere decir que justo alrededor del trono, eso ya lo vimos, vimos su significado, había un mar de vidrio, es decir, un mar como el que Salomón construyó, que era de un agua transparente, cristalina. Aquí Juan ve el mismo mar, pero mezclado con fuego. ¿Qué conexiones tenemos? La primera, Éxodo 14. En Éxodo 14, que ya leímos en la Torá, aparece el evento donde el Eterno hace el último juicio contra Faraón y todo su ejército y los destruye. Ellos son ahogados por el mar de cañas, el Yansuf, que es la mejor traducción. La palabra mar rojo no es la traducción correcta. eh, es mar de cañas o el Yansuf, el que atravesó Israel entre dos murallas de agua y luego fue utilizado como juicio contra Faraón y todo su ejército. Aquí hay una conexión entre este mar que tiene un fuego que implica un juicio. También en Éxodo 24, vamos a leerlo, hay otra conexión. Éxodo 24, el versículo 10. Versículo 10. Aquí estamos en la escena del Sinaí, ya lo leímos anteriormente. Vieron al Dios de Israel. ¿Quiénes? Nadab, Abiú, por supuesto Moisés y Aarón y los 70 de los ancianos de Israel vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Así que ellos vieron en sus pies un color zafiro bajo el trono. Aquí quiere decir que hay un Dios soberano que es justo, por supuesto, que está lleno de misericordia, pero también es justo. Así que aquí el fuego simboliza un juicio purificador. Es el nuevo mar rojo escatológico. El mar el Mar Rojo o el Yansuf, Mar de Cañas, que sirvió para que Israel fuera purificado, hiciera tevilá, hiciera un bautismo al pasar por en medio del mar y tuviera un nuevo nacimiento, así como cuando el bebé está a punto de nacer y se abre el canal, ¿cierto? El parte aguas y abre el canal, Israel también tuvo un nuevo nacimiento, dice Pablo, al pasar por el mar rojo. Fue purificador, pero también fue un mar de juicio para aquellos que estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Es el mismo símbolo.
Este mar de vidrio mezclado con fuego implica también una purificación para aquellos que deciden seguir al Cordero, pero también un juicio para aquellos que están persiguiendo al pueblo de Dios. Y aparecen aquí los vencedores, dice el eh, versículo 2, los que habían alcanzado la victoria. Aquí los llama vencedores. En otro momento en Apocalipsis les llama los que son redimidos. Ya sabemos que la palabra redimido es aquel que ha sido comprado, ¿no? Aquel que cuando tú redimías a alguien, comprabas la tierra que había sido vendida por pobreza o por mala administración y el pariente cercano, como en la historia de Ruth y Boaz, el pariente cercano, venía ahí, rescataba. Entonces hubo un rescate. Aquí Juan los llama vencedores. Dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, ya lo vimos anteriormente, estaban en pie sobre el mar de vidrio. Muy interesante. Recuerden el símbolo del mar de vidrio mezclado con fuego, un elemento purificador, pero también de juicio. Estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que estaban listos también para entonar una alabanza. Estos que han sido, que han vencido sobre sobre la bestia, son los que estuvieron durante el dominio de la bestia. Aquí hacemos una aclaración importante, no fueron arrebatados antes, eso es importantísimo siempre recalcarlo, el arrebatamiento no es antes del el periodo del dominio de la bestia, ni tampoco antes de las 7 plagas, sino es al final en ocasión de la venida del Mesías. Y viene el tema central de este capítulo, el cántico, versículo 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios. Y sigue diciendo Juan, y el cántico del Cordero. Bueno, muy bien. Aquí hay un cántico que todos ya conocemos, que es el cántico de Moshe. Lo vimos allí eh, en 2 ocasiones en la escritura. Ya lo vamos a ver. Hay 2 cánticos de Moshe diciendo que dice el cántico, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Sigue diciendo Juan, cuando ustedes vean que no pongo todo el versículo, hago esa aclaración, es porque la nueva versión internacional, tiene derechos de autor. Entonces no podemos colocar todo el texto, pero usted lo puede leer allí en su Biblia. Sigue diciendo el versículo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, yo le invito a que subraye esto en sus Biblias o en su celular y se lo aprenda de memoria, porque es el que cantaremos cuando llegue la salvación, cuando el Cordero regrese por su pueblo y eh, estemos frente a su presencia. Creo que será un evento eh, sin lugar a dudas, el mejor, por supuesto, sin antecedentes. Cantaremos este cántico. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En la tarea que tenemos quienes somos parte de este grupo, tú y yo, todos los que me escuchan, es aprendernos este cántico porque lo cantaremos. Así que es importantísimo tenerlo en nuestras cabezas. Sigue diciendo el cántico, ¿quién no te temerá? Muy interesante, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es una pregunta. La respuesta es, somos, nosotros tememos al Eterno, como el mensaje del primer ángel del capítulo 14 y obedecemos su Torah. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Fíjense que es el mismo mensaje del primer ángel. Pues solo tú eres santo. Ahí está haciendo la declaración del primer mandamiento, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Solo tú eres santo.
por lo cual todas las naciones, aquí está la profecía, vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué impresionante cántico. Aquí hay una pregunta. Dice que todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Le suena algo parecido? Bueno, y esto contrasta, por supuesto que algunos consideran que el milenio será en el cielo, pero contrasta esa idea al decir que todas las naciones vendrán a adorarte. Vamos a leerlo. Zacarías, vamos a leer dónde será ese evento, cuándo sucederá. Zacarías 14, que es uno de mis profetas favoritos. Hay que leer Zacarías. Zacarías es para nuestro tiempo. Zacarías 14 habla de el momento en que se levanten las naciones contra el pueblo de Israel, la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Ya casi llegamos a ella en Apocalipsis 16. Y allí el Eterno hace su intervención, de acuerdo al Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, es Yeshua mismo, en nombre del Eterno, quien viene y hace guerra contra este poder. Después de que termina la guerra y se instaura el reino, hay un acontecimiento interesante. Todas las naciones vendrán a adorarle. Se va a cumplir lo que está diciendo el cántico del Cordero. Dice versículo 16 de Zacarías 14. Después de que viene la guerra, que el Mesías va a finalizar, dice, y los que sobrevivieren. ¿Qué quiere decir esto, apreciados? Que va a haber sobrevivientes. No todos van a morir, no todas las naciones, inclusive las que estuvieron en contra de el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, va a haber sobrevivientes. Los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Interesante, ahí está el cumplimiento del cántico del Cordero. Subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Quién es el Rey? El Mesías Yeshua, su majestad, el Hijo de David, será el Rey sobre toda la tierra. Es decir, los gobernantes de la tierra, todas las naciones, tendrán que rendir cuentas al reinado que se establecerá desde Jerusalén, dice Zacarías 14. Dice a Adonai de los ejércitos, dice, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay un secreto. Si usted no ha celebrado la fiesta de los tabernáculos o lo está dudando, le invito a que lo haga, porque cuando venga el Mesías, todos tendrán que hacerlo. Todos. De hecho, dice la Escritura, tendremos que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos año tras año. Es más, si no celebras la fiesta de los tabernáculos, no habrá lluvias para tu nación. Está en la escritura. Dice que acontecerá, versículo 17, Zacarías 14, acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, al Mesías, Adonai de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Así que va a ser un reino basado en el amor en la Torá, pero un reino justo. El que no venga a adorar al rey, como está en el cántico del Cordero, no habrá lluvias. Versículo 18. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvias. Vendrá la plaga. Aquí nuevamente volvemos a las plagas. Vendrá la plaga con que Adonai herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí hay una conexión tremenda con Apocalipsis capítulo 15. Dice el Eterno, dice el cántico del Cordero, perdón, que todas las naciones vendrán a adorar. Zacarías 14 dice que de año en año todas las naciones tendrán que ir o mandar su representación para adorar al Eterno, para adorar al Mesías que está reinando desde Jerusalén. Y el que no venga, la nación que no venga, no habrá lluvias. Todo lo contrario, vendrán plagas. Aquí Juan está a punto de presenciar las 7 plagas y Zacarías 14 nos dice que el que no cumpla este mandamiento de adorar al Eterno,
en su Mesías, en Jerusalén, no habrá lluvias. Así que el cántico del Cordero trae esa profecía. Dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Ahora, aquí hay una conexión, en esto me quiero detener unos minutos, con dos cánticos. Generalmente asociamos el cántico de Moshe, es el más famoso, con el de Éxodo 15, que es un cántico que por supuesto tiene mucha relación porque es justo después de la liberación, de la salvación. Ellos están sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, que es la continuación del Yam Suf, del mar de cañas, donde hubo purificación y juicio. Por supuesto que tiene mucho que ver, pero creo que nos hemos quedado solamente con la conexión de Éxodo 15. Vamos a leerlo inicialmente. Éxodo 15 dice, entonces cantó Moshe. Ahí está la referencia. Ahí está el cántico de Moshe, parte uno. Y los hijos de Israel, este cántico de Adonai diciendo, cantaré. Me encanta. Y en hebreo es también un verbo futuro, cantaré. Aquí Moshe está cantando con todo el pueblo de Israel por la liberación, pero él está profetizando este momento. Moshe profetizó Apocalipsis 15, cantaré en futuro, yo Adonai, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y viene algo precioso. Adonai, el Señor, es mi fortaleza y mi canción. Me encanta ese versículo. Adonai es mi fortaleza y mi canción. Él será. En hebreo, en la Reina Valera ha sido traducido como ha sido, o sea, como algo que es continuo, pero implica más futuro. Esta frase también en hebreo es futuro. Ha sido, podríamos traducirlo como y será mi salvación. Este es mi Dios. Aquí también está en continuo. Este es mi Dios y será mi Dios. Podríamos traducirlo así. Y lo alabaré. Está en futuro. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Claramente, Moshe está profetizando de este momento de Apocalipsis 15. Es un canto post-liberación. Después de la purificación y el juicio, Moshe eleva este cántico que yo le invito a que lo lea en Éxodo 15, que es una profecía para nuestros días. Pero Moshe hizo otro cántico al final de sus días. De hecho, cuando estamos en otoño, finalizando de leer la Torá, lo leemos en nuestras Biblias. Quiero invitarlo a que lo busquemos en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32 también se titula, si usted lo tiene en sus Biblias, ¿qué dice? Cántico de Moshe, cántico de Moisés. Y arranca diciendo, entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico. Hay otro cántico de Moshe, no nos quedemos solamente con Éxodo 15. Miremos Deuteronomio 32, dice, escuchad cielos y hablaré. También está el futuro. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama y las gotas sobre la hierba. Las mismas palabras que usa Isaías para decir que su palabra es como la lluvia. Versículo 3. Aquí está. Aquí está lo interesante. Dice, porque yo proclamaré el nombre del Señor. También está en futuro. Yo proclamaré el nombre de Adonai. Engrandeced a nuestro Dios. Versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo, aquí está hablando de justicia, y es recto. Aquí Moshe habla acerca de un juicio. A partir del versículo 5, no es fácil de leer este cántico,
pero es un cántico judicial, es un cántico de juicio. De hecho, si lo vemos en el versículo 43, que lo he traído aquí, alabad naciones a su pueblo. Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. A eso viene el Mesías. A eso viene el Mesías. A vengar la sangre de sus siervos. Lo vimos en Zacarías 14 y lo veremos en Ezequiel 38 y 39. Apocalipsis 19. Vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Así que el cántico de Moshe fue en dos etapas. Hay una primera etapa en Éxodo 15 con la liberación diciendo el Señor es y será mi fuerza. Él será mi canción, un cántico post liberación. Pero también en Deuteronomio 32 habla de un cántico de juicio sobre las naciones. Tiene todo que ver con Apocalipsis 15. Apocalipsis sintetiza ambos cánticos, el de liberación de Éxodo 15, el de juicio de Deuteronomio 32 y el de vindicación, que es el cántico del Cordero. Así que le invito a que usted lea Éxodo 15 porque lo vamos a cantar también. Deuteronomio 32, que habla del juicio, porque lo cantaremos también. Y el de vindicación, que acabamos de leer en Apocalipsis 15, el cántico del Cordero. La tercera parte de ese cántico entonará. Así que el primer himno de su libro de cantos para el reino del milenio está allí. No deje de leerlos porque estaremos cantando. Vamos adelante. Versículo 5. Dice Juan que después de que ve esta escena maravillosa, tuvo que ser maravilloso ver ese cántico. Juan ya lo vio, Juan ya lo escuchó. Aparece, dice el versículo 5, después de estas cosas, he aquí que fue abierto el cielo. Muy interesante cómo arranca también el Apocalipsis cuando él dice que fue abierto el cielo. Una puerta abierta, dice Juan, vi una puerta abierta y fui llevado aquí. Juan, en el capítulo 15 versículo 5 dice que fue abierto en el cielo el templo, el Mishkan, el tabernáculo del testimonio. Muy interesante que Juan ve abierto el templo. El templo no se abría, de hecho la cortina que separa el lugar santo del Santísimo siempre estaba allí, siempre estaba así. Hubo una ocasión cuando Yeshua muere, nos relata la escritura, que el velo del templo fue rasgado como testimonio, un testimonio ya lo vimos, de que el verdadero Cordero estaba siendo sacrificado y que arrancaba un nuevo orden sacerdotal del orden de Melquisedec, según Salmo 110, que nos habla del nuevo orden, y por supuesto Hebreos. Aquí Juan nuevamente ve el, dice, el templo del cielo fue abierto y vi, dice que vio el tabernáculo del testimonio. Así que aquí Juan está viendo o recordando lo que estamos leyendo en la Torá, el Mishkan del desierto. Y dos, que el juicio que a continuación viene sobre la tierra procede del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios, viene el juicio. Y entonces, dice él, aparecen esos siete ángeles con las copas, con siete copas para derramar sobre la tierra. Del templo, versículo 6, salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. El lino limpio, recuerden que es la misma vestidura o el lino blanco que utilizaban los sacerdotes. Todos los sacerdotes del santuario utilizaban esta misma vestidura. De hecho, el sumo sacerdote en Yom Kippur utilizaba esta vestidura. No, no vestía el efod ni el pectoral
como usualmente lo hacía, sino que se vestía también con su túnica, o se dejaba solo la túnica de debajo, la túnica blanca. Dice, ceñidos alrededor del pecho con unos cintos de oro. Así que son un símbolo de los servidores. Aquí nos está hablando del santuario celestial, que hay un sumo sacerdote, un sumo Cohen, que es Yeshua, según Hebreos, pero que también tiene sacerdotes, que son estos ángeles que estamos viendo aquí. Versículo 7. Uno de los cuatro seres vivientes entregó, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ya vimos que los cuatro seres vivientes aparecen en Apocalipsis 4 y vimos su significado. Uno de ellos entrega las siete copas. Recordemos que ellos representan la creación alrededor del trono. El juicio es autorizado por el trono. Ahora, hablemos de las copas. En griego, aquí lo he traído, son pialas en griego, implica copas poco profundas. Una copa poco profunda se derrama muy rápidamente. Muy bien, aquí Juan está viendo una pialas, una copa poco profunda, es decir, que está a punto de derramarse muy rápidamente. Y la palabra timos implica una ira ardiente. Así que son copas poco profundas que tienen ira ardiente de parte del Eterno. No es una escena fácil la que está viendo aquí Juan a punto de derramar esas copas poco profundas sobre la tierra. Aquí lo que estamos hablando, lo puse al final, es una ira consumidora. Una ira consumidora. El vaso, la copa está a punto de derramarse y la dirección de lo que se va a derramar es hacia la tierra. Versículo 8. Muy interesante el versículo 8. Dice Juan en el versículo 8 que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Aquí hay algo interesante. Vamos a hacer las conexiones. Terminemos lo de leer primero. Eh, Se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Aquí pasó algo. La casa, el templo del cielo se llenó de humo y nadie podía entrar. Eso ya ha ocurrido antes. Vamos a hacer las conexiones nuevamente. Lo primero, en Éxodo 40, cuando está el templo listo, los sacerdotes han cumplido sus 8 días, sus 7 días de preparación. Y en Éxodo 40, 34, después de que se inaugura, se hace la dedicación del templo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Éxodo 34, Éxodo 40, 34. Y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Fíjense que pasó lo mismo, versículo 35. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba. Así que Moshe no pudo entrar porque la gloria de Dios, eh, dice la escritura, estaba sobre el tabernáculo. La otra conexión es por la inauguración o la dedicación del templo que construyó Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10. Reyes 8:10 dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Adonai y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. Pasó lo mismo, porque la gloria de Adonai había llenado la casa. Aquí también, en Apocalipsis 15:8, dice Juan que la casa se llena de humo. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. El poder de Dios estaba allí y nadie, dice la escritura, podía entrar en el templo hasta que se cumpliesen las siete plagas con los siete ángeles. Ahora, en hebreo es la palabra kabot. Esa palabra kabot o gloria implica un
peso glorioso, un peso glorioso. Nadie podía entrar en el templo. Cuando la nube se ponía sobre el tabernáculo, nadie podía entrar en el templo. El Eterno estaba a punto de actuar, así como sucedió con la dedicación del Mishkan y la dedicación del templo de Salomón. ¿Esto qué significa? Que cuando el sacerdote pues no puede ministrar, pues no hay intercesión, ¿sí? El sacerdote en el Mishkan o en el santuario o en el templo entraban, eran los que recibían las ofrendas, llevaban la sangre, pero con la presencia de Dios allí no podían ministrar, no había intercesión. Así que lo que Juan nos está queriendo decir aquí, o el Eterno a través de Juan, es que se acaba la intercesión. Aquí se marca un hito, así como cuando Yeshua muere, se abre la cortina y arranca un, un periodo de los gentiles, de que los gentiles entren, de acuerdo a Hebreos 11, al pueblo de Dios, de que seamos parte del pueblo de Dios junto con todo Israel, dice Hebreos 11. Apocalipsis 15 nos muestra el final. También la casa se abre y se llena de humo. Se acaba la intercesión que Yeshua, según Hebreos 8, está haciendo en el cielo. Aquí hay un hito histórico en Apocalipsis 15 porque están a punto de derramarse las plagas. Así que, así como el Eterno cerró el arca, cerró él mismo, dice Génesis 7, que el Eterno cerró con su mano la puerta del arca. Aquí se llena el templo de humo y se acaba la intercesión. Ahora, aquí hay una pregunta que algunos nos hacen, si este evento de las siete plagas o lo que está viendo Juan en Apocalipsis 15 es después de del arrebatamiento. Es un argumento dispensacionalista que utilizan algunos hermanos cristianos, que la iglesia no está durante la ira, durante el derramamiento de las siete copas. Ahora, ¿qué decimos con esto? Lo primero es que los vencedores están presentes y se habla de los vencedores, los que han alcanzado la victoria. Y para alcanzar la victoria debe haber atravesado ese periodo. Segundo, Apocalipsis 14:12 nos muestra que hay unos, que estos santos, los 144.000, tienen una característica: son pacientes, son perseverantes. Dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Argumento número 3, Mateo 24, que es muy importante siempre tener a Mateo 24. Mateo 24 nos va narrando, Yeshua mismo narró los eventos en su orden cronológico. Recordemos que él arranca diciendo, mirad que nadie os engañe, vendrán falsos cristos, habla de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, eh, y dice que todo esto será principio de dolores. Aquí nos está hablando acerca de los mismos sellos, los cuatro sellos iniciales que ve Juan, porque después habla de que viene la gran tribulación, es decir, los 3 años y medio que hemos visto en Apocalipsis. Después de ese principio de dolores viene la gran tribulación. A partir del versículo 9, Yeshua empieza a hablar acerca de la gran tribulación y todo lo que va a suceder. Y finalmente, en el versículo 29, dice, e inmediatamente después de aquellos días, dice de la gran tribulación de aquellos días, o sea, finalizando los 3 años y medio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las señales que hablan los sellos finales y las potencias de los cielos serán consumidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Quiere decir que viene los dolores de parto, los primeros cuatro sellos que están allí. Viene la gran tribulación con los restantes sellos, las trompetas, y finalizando con las plagas. Después de aquellos días de gran tribulación aparece el Mesías Yeshua, dice Apocalipsis, Mateo 24:29. Miren el versículo 31. Después, o en el momento de la venida del Mesías, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ya lo vimos.
como la hoz para cegar. Recordemos que la hoz es un símbolo de los ángeles. Son los ángeles que reúnen de los cuatro vientos del cielo, desde un extremo al otro, a sus fieles. O sea que el arrebatamiento no es antes de la gran tribulación, no es antes de las siete plagas postreras que habrá Apocalipsis, de acuerdo al mismo Yeshua, es justo su venida, que es después de la gran tribulación. Allí es el momento del arrebatamiento de su pueblo. Así que finalizamos, apreciados, con esta conexión entre Éxodo y Apocalipsis, entre la Torá y Apocalipsis. Éxodo nos habla de las plagas, Apocalipsis nos habla de las copas de la ira. En Éxodo, Moshe canta. En Apocalipsis, los vencedores cantan el cántico de Moshe y del Cordero. En Éxodo está el Yansuf, el mar de cañas, que sirve para purificar y hacer juicio. Apocalipsis nos muestra un mar de vidrio mezclado con fuego. En Éxodo hay una nube de gloria que llena todo el santuario. En Apocalipsis hay un humo en el templo que implica un hito, un final de un tiempo de intercesión. Mis apreciados, Apocalipsis 15 no es terror, es número uno, que lo ponemos vindicación del remanente, cierre del tiempo de gracia, es lo segundo que nos habla aquí, hay un cierre allí. Tercero, una declaración celestial de la justicia, me gusta ese. Y un cuarto, la preparación. Aquí es la antesala de la preparación. ¿Para qué? Para la caída de ese sistema que el dragón ha generado a través de sus dos bestias y la imagen de la bestia, es la preparación para esa caída del sistema. Apocalipsis 15 es un capítulo corto, pero marca un hito dentro de la lectura con el cántico del Cordero, la vindicación del pueblo de Dios, dos, del el fin del tiempo de gracia y de la futura destrucción. La reflexión final, mis apreciados, es que antes del juicio, siempre hay advertencia. Hay fidelidad, y es lo que el Eterno pide a nosotros, fidelidad y perseverancia. Cuando alguien persevera no es fácil, ¿no? En medio de una prueba, de una situación, ser paciente o perseverante no es fácil. Pero el Eterno pide esto de su pueblo, de todos nosotros, perseverancia y paciencia. Pero también hay un cántico de victoria, hay un cántico de victoria. Por eso allí Apocalipsis 15 nos muestra no a los redimidos, sino a los victoriosos. La pregunta no es si vendrán copas sobre la tierra, evidentemente vendrán. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo hoy el cántico que cantaremos? Entonces, te invito a que puedas cantar el cántico del Cordero también. Vamos a orar en esta mañana para finalizar. Te damos gracias, Padre, porque son grandes y maravillosas tus obras, Señor. Anhelamos cuando podamos cantar, Señor, este cántico, diciendo, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Padre, que seamos ese pueblo allí presente, cantando no solo los cánticos de Moshe en la Torá, sino el cántico del Cordero, Señor. Acuérdate de nosotros como lo dijo el ladrón en la cruz, cuando establezcas tu reino. Transforma nuestra vida y danos tu espíritu para estar allí presentes en ese momento, Señor. Te lo pedimos, pidiendo una bendición sobre todos nuestros amigos, nuestras familias, quienes nos acompañan aquí, y una bendición, Señor, también importante para quienes nos escuchan a través de este video, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Bendición.